A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que pacientes de la unidad de diálisis de CARE de Venezuela, ubicada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, protestaron para reclamar la reparación de la planta de ósmosis y de las máquinas de hemodiálisis. Los ciudadanos dijeron que tanto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la compañía Diálisis CARE se señalan mutuamente. Necesitamos oxígeno y gasoil para la planta de emergencia, ya que en varias oportunidades hemos quedado sin luz, sin el sistema eléctrico y nos han desconectado con el tiempo incompleto de diálisis. Necesitamos que nos den como mínimo 2 horas y media de diálisis. Necesitamos también la reparación urgente del filtro de la planta de Osmo. Por favor, ayúdenos. Necesitamos la colaboración de ustedes. Necesitamos la colaboración de entes gubernamentales. En otras noticias tenemos que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró este jueves que apoyará en todo lo que pueda la iniciativa del opositor venezolano Juan Guaidó de impulsar una negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Es decir, esto no se va a resolver si no es a través de un proceso de negociación. Llevamos desde la Unión Europea intentando mediar e impulsar este proceso. Ahora hay una buena ocasión por delante, va a haber elecciones regionales y municipales en Venezuela. Puede ser un buen momento para que se intente poder una participación de todos los partidos políticos, incluidos los opositores de que representa Juan Guaidó, y eso no se va a resolver de otra manera. La verdad es que yo no puedo sino sentirme muy satisfecho y apoyar en todo lo que pueda lo que se llama la iniciativa de Juan Guaidó, que ciertamente lo es, pero que no es nueva, porque hay muchos actores políticos, entre ellos la Unión Europea, que vienen impulsando que tal cosa ocurra. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señaló que es posible que Noruega participe como mediador en un nuevo intento de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro que promueve la oposición venezolana. El líder opositor aclaró que no está mendigando nada al régimen socialista y afirmó que sí está reclamando el derecho a una elección libre y justa, así como la entrada de vacunas contra el coronavirus. El opositor también señaló estar dispuesto a ceder su puesto dentro de la oposición si los liderazgos de la unidad así lo plantean. Como también lo saben, miren, hemos hecho y utilizado no solamente todos los mecanismos a disposición, también los que no teníamos los construimos. El reconocimiento internacional que tiene hoy la lucha venezolana no fue un regalo, fue una construcción de una lucha, el ejercicio también de la mayoría institucional y en las calles. Y el objetivo es esencial, es recuperar la democracia, que es el respeto al ser humano, ¿vale? A la dignidad del ser humano. Aquí nosotros no estamos pidiendo ni mendigando nada, estamos exigiendo por nuestros derechos. Una elección libre y justa no es mendigar. Hoy una vacuna no es mendigar, es el derecho a la vida en sí mismo en este momento. Y esta idea que acaba de enterrar o cremar a su hermano el día de ayer. Y aquí está, como muchos que han sacrificado, como muchos que estamos sacrificando por Venezuela. Hoy el objetivo es uno, es salvar a Venezuela, es salvar a nuestro país, que es salvar a nuestra familia, que es salvar a nuestra casa, que es salvar nuestros sueños, ¿vale? La posibilidad de ser felices en nuestro país. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó que se encuentra dispuesto a reunirse con toda la oposición, esto tras conocer una propuesta de Juan Guaidó en lo que se plantea la negociación para un acuerdo de salvación. Como ahora Guaidó pasó del R2P, que era la invasión a Venezuela, a dialogar con Maduro. Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? Se quiere sentar conmigo Guaidó. ¿Qué traerá en las manos? ¿Qué trampa traerá? ¿Le dieron la orden del norte?
porque él es un pelele del norte. Le dieron la orden, se acabó, Guaidó, tu presidencia se acabó. Eres un piazo de líder opositor, ahora te toca hablar con Maduro. Bueno, estoy de acuerdo, con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado y vienen al camino electoral. Aquí los esperamos en el camino electoral. Aprobada la propuesta. Entre tanto, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, en declaraciones dadas hoy en RCR, afirmó que no se logrará nada con el supuesto diálogo que está presentando la oposición con el chavismo, ya que a su juicio Maduro se burla de Guaidó y sus dirigentes y del pueblo venezolano. Va a tratar de convertir este gesto de Juan Guaidó en una rendición. Y para eso ya tiene en su haber algunos factores de lo que llaman oposición que se están entendiendo con él. Maduro logró infiltrar la oposición, Maduro logró dividir la oposición, Maduro logró pulverizar aquel instrumento poderosísimo llamado la manita, que fue una propuesta de la unidad que hizo posible la clamorosa victoria de diciembre del año 2015. Esas fueron, María Alejandra, las últimas elecciones competitivas que se vieron en Venezuela, porque los asesores o tutores de Maduro, especialmente los cubanos, decidieron desde entonces no hacer más elecciones competitivas. Yo sé que el diálogo es patrimonio de la humanidad, es como la paz, es como el amor, pero estoy convencido y respeto la opinión de los demás. Yo no estoy diciendo que yo soy poseedor de la verdad verdadera, simplemente es la opinión de un humilde servidor, que con estas mafias no valen diálogo. Ya van 13 procesos de diálogo, ya van 30 procesos electorales y Maduro lo que hace es ganar tiempo y fíjense que la respuesta de Maduro fue burlona con Guaidó diciéndole: si quieres dialogar, ponte en la cola de la mesita o en la cola de los alacranes o en la cola de los que últimamente se han entendido con Maduro para aceptar la buena paga de 1 o 2 rectores en el Consejo Nacional Electoral. Antonio Ledesma, quien se encuentra en el exilio, destacó igualmente que Maduro, con esa estrategia de una directiva del CNE con representantes de la oposición, solo busca que se levanten las sanciones internacionales en su contra y seguir en el poder. Este acuerdo del CNE lo celebraron factores que están en el G4. Dejaron bailando a Guaidó. Bueno, ¿qué unidad es esa? ¿Cómo se puede interpretar que haya un juego dejando por fuera a quien es reconocido, más allá de que tenga o no errores, de que tenga o no virtudes, etcétera, pero es el interlocutor reconocido por la comunidad internacional? Me estoy refiriendo a Juan Guaidó. Juan Guaidó lo dejaron como la guayabera por fuera, nada tuvo que ver con ese entendimiento para designar unos rectores en el Consejo Nacional Electoral. Y se han adelantado con Maduro para entenderse para hacer elecciones regionales. De allí que Maduro ha logrado debilitar a Guaidó. Y la propuesta de Guaidó de diálogo la hace en una coyuntura en la que está vulnerable. Y por eso Maduro se da el lujo de responder en ese tono burlón, que me hizo recordar los tiempos de Noriega en Panamá, cuando le respondió a Estados Unidos con un machete en la mano, desafiándolos de una tribuna pública. Pero bueno, estamos hablando desde Venezuela. Y lo que creo es que esta propuesta de diálogo, que tiene el aval de algunos factores internacionales, por lo menos debe servir a ver si se terminan de convencer esos factores internacionales que con estas mafias no hay diálogo que valga, que ya hemos ensayado el método de elecciones, el método de negociaciones y todos han sido fallidas porque simplemente no estamos hablando ni siquiera con un dictador convencional como lo fue Pinochet en su tiempo, estamos hablando con el jefe de una peligrosísima corporación criminal. Por su parte, el presidente de Conindustria, Adán Celis, expresó su respaldo al nuevo proceso de diálogo que anunció la oposición con el chavismo, siempre y cuando sean en búsqueda de la democracia y la prosperidad para Venezuela. Esos acercamientos vayan de verdad en función positiva, en función de llegar a acuerdos, en función de que se restablezca el hilo democrático en Venezuela, de que hayan elecciones justas y transparentes, que al final nos reunamos todos los venezolanos. ¿Y qué es lo que te conduce a eso? Que al final es como nosotros que somos
que somos dirigentes gremiales, ¿no? Nosotros no estamos para hacer política partidista, pero sí estamos para influir en políticas públicas, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes un país que esté andando en forma estable, que tenga una democracia, que los venezolanos buscamos las vías más de acuerdo para que podamos llegar a situaciones en las que se resuelvan los conflictos en forma en paz y transparente. Eso al final se traduce en crecimiento, María Alejandra. Eso al final se traduce en prosperidad. Eso al final se traduce en que haya más empresas, que haya más empleo, que las industrias se beneficien y que al final la sociedad pueda reunirse y progresar. En cuanto a las elecciones regionales y municipales que anunció la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, el primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, notificó que tales comicios se celebrarán el 14 de noviembre. El calificado número 2 del chavismo, durante su acostumbrado programa con el Mazo Dando, señaló que el recién constituido Consejo Nacional Electoral llamó a elecciones para que las fuerzas democráticas se midan en unos comicios que someterán al voto popular a liderazgos regionales y locales. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Organizarse para estas elecciones, prepararse, arreglar todo para que el 14 de noviembre las fuerzas democráticas estén, midiéndose como corresponde en una democracia. Lo que está diciendo Juanito Alimaña, ¿cuántas llamadas a diálogo ha hecho el presidente Nicolás Maduro en este país? En noticias de salud tenemos que Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, instó a la administración de Nicolás Maduro a dotar con equipos de bioseguridad a los hospitales del país. Durante su discurso por el Día Internacional de la Enfermería, Contreras pidió desde el Ministerio de Salud en Caracas la vacunación contra el COVID-19 sin olvidar las exigencias del gremio contra el aumento del salario. Y necesitamos del apoyo de la sociedad venezolana para que nuestros hospitales puedan funcionar y poder garantizarles una atención de calidad. Hoy ni siquiera en un país en guerra está en nuestra situación. Los hospitales más del 80% sin servicio de agua. Y esto implica que no podemos ni siquiera realizar una práctica medular para la prevención del COVID como lo es el lavado de manos. Por eso hoy el gremio de enfermería, en una jornada de protesta nacional que se está realizando en 15 estados, estamos haciendo un llamado. En primer lugar, al Ejecutivo Nacional, al Estado venezolano, que es nuestro empleador, emplazarlo, si ustedes no proceden a resolver la crítica situación de pobreza extrema en la cual nos encontramos las enfermeras y enfermeros venezolanos. Si no se dotan nuestros hospitales de equipos de bioseguridad de manera permanente, si no se establece un plan de vacunación para toda la población de manera urgente, nos veremos obligados a suspender nuestra relación laboral con el patrono, porque ya basta de seguir asumiendo los sacrificios siendo esenciales para los pacientes, pero invisibles para el Estado. Por su parte, trabajadores de la salud en el estado Carabobo denunciaron que les niegan el proceso de inmunización ante el COVID-19 a todas aquellas personas que no tengan el carnet de la patria. Varios médicos que asistieron a vacunarse en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, conocido como Hospital Central de Valencia, se quedaron sin ser inoculados porque les exigían el carnet de la patria. Aquí estoy, Rosario Martínez, estoy aquí en Venezuela, Valencia, en la unidad Enrique Tejera del hospital donde llamaron a vacunarnos. Estamos desde primera hora. Los médicos en Venezuela no nos quieren vacunar. Y estamos aquí después de tanto tiempo. Acaban de colocar este anuncio que dice que nada más se va a vacunar a la gente que tiene carnet de patria. Entonces, todos los médicos que estamos acá nos están dejando sin vacuna porque simple y llanamente no tenemos el carnet.
Por otro lado, Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, informó que es probable que se asignen a Venezuela vacunas Johnson & Johnson a través del mecanismo COVAX. Durante su intervención, el experto aseguró que Venezuela sí ha seguido emitiendo los pagos restantes que faltaban para acceder al mecanismo COVAX. Venezuela recibiría las vacunas que estén disponibles en el momento de decidirse la planificación de la distribución, de la siguiente distribución. Y eso se haría a mediados de junio, finales de junio, de tal manera que Venezuela recibiría las vacunas aproximadamente en esas fechas, si es que no hay demoras que todos conocemos que pueden ocurrir. Respecto al tipo de vacuna, no se ha determinado aún. Sin embargo, hay la probabilidad de que recibieran la vacuna de Johnson & Johnson u otras que estén disponibles en ese momento. La ONG Médicos Unidos Venezuela informó este miércoles que entre el 5 y el 11 de mayo perdieron la vida 12 profesionales de la salud debido al COVID-19. Los nuevos fallecimientos corresponden a 7 médicos cirujanos, de ellos 2 eran del Distrito Capital, 2 del estado Zulia, 1 de Mérida, 1 de Aragua y 1 de Guárico. En otras noticias tenemos que la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y el director de Fundarredes, Javier Tarazona, advirtieron este miércoles que el conflicto armado en el estado Apure se podría extender a otras entidades del país como Bolívar, Amazonas y Zulia. Asimismo, Javier Tarazona, en declaraciones dadas a RCR, repudió las violaciones de derechos humanos, pero sobre todo la opacidad del Estado venezolano sobre las situaciones que ocurren en la frontera. Tenemos que repudiar el silencio del Estado venezolano, el trato miserable que han tenido con las Fuerzas Armadas venezolanas durante este tiempo. Recuerdo que apenas hace unos días vinieron a la ciudad de San Cristóbal, al hospital militar, en una especie de manoseo que hizo Vladimir Padrino López con los militares para tratar de bajar las aguas, porque dentro de las Fuerzas Armadas hay consternación y rechazo de cómo abandonaron a estos militares en el terreno de la guerra con estos grupos guerrilleros, mostrando una vez más el desprecio del alto mando militar por los miembros de las Fuerzas Armadas militares en Venezuela, y esto finalmente por la alianza, por la conchupancia, por la relación simbiótica que tienen con estos grupos terroristas que llevan adelante la actividad del narcotráfico y del neoextractivismo. En el estado portugués, al menos 120 personas, 45 adultos y el resto niños y adolescentes están afectados debido a las fuertes lluvias registradas en la zona llanera del país, las cuales produjeron el desbordamiento del río Portuguesa. En noticias económicas, el Banco de Venezuela inició las operaciones del menudeo para que los clientes de la institución puedan adquirir divisas, dólares o euros a través de BDB en línea personas en el menú Divisas opción menudeo. En este sentido, Maduro destacó que la banca pública presenta grandes avances para la protección de la economía nacional con la creación de cuentas de libre convertibilidad que a su vez están reguladas por la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y pasamos a las noticias internacionales, y es que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció este jueves que está dispuesta a reanudar los estancados diálogos de paz con el gobierno colombiano, pero instó en que no acepta imposiciones ni condiciones unilaterales sobre las que no existe acuerdo alguno. Es de destacar que el pasado domingo el gobierno de ese país confirmó que sigue buscando condiciones para reactivar los diálogos con el ELN sin que hasta el momento el grupo armado haya avanzado en el cumplimiento de las condiciones impuestas por el presidente Iván Duque, como el cese del secuestro, la entrega de todos los secuestradores y el fin de los actos criminales.
En noticias deportivas tenemos que los boxeadores venezolanos Gabriel Maestres y Nalek Korbat clasificaron para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio el 23 de julio. Sus cupos para Tokio se anunciaron luego de que se actualizó el sistema de clasificación del boxeo para la justa universal, arrojando como resultado 2 espacios nominales para el país. La presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo, Luisa Benítez, señaló que se debe esperar por la siguiente asignación de plazas, la cual iniciará el próximo 4 de junio. En esa fecha se tendrá el total de los boxeadores clasificados para los Juegos Olímpicos. Así llegamos al final de este compacto informativo vespertino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.